Hola a todos. Soy Vivi. ¿Alguna vez se han detenido a pensar que un huracán de categoría 5 podría, increíblemente, revelar el secreto más cálido de la naturaleza humana? No solo tiene el poder de destruir hogares, sino que también puede encender una luz de confianza que ilumina a toda una sociedad. Hoy, yo, Vivi, quiero llevarlos a adentrarse en una historia real pero impactante. Es la historia de una periodista occidental que llegó a México cargada de prejuicios, esperando lo peor, pero cuya percepción fue completamente volteada por las escenas de ayuda mutua tras el desastre. Esto no es solo una leyenda sobre un desastre natural, es una historia sobre esa alma antigua que reside en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Están listos? Acompáñenme a explorar esta prueba de fuego llamada confianza. México, huracán, caos. Cuando estas tres palabras resuenan en su mente, ¿qué tipo de imagen se dibuja? Quizás sea la silueta de una costa solitaria azotada por la tormenta, o tal vez las figuras de transeúntes con el rostro lleno de terror. O quizás, una prueba de fuego para la humanidad donde todo se vuelve un caldo de cultivo para el desorden. Pero, ¿y si les dijera que entre estas tres cosas se esconde en realidad una llave maestra capaz de descifrar un secreto de las civilizaciones antiguas? Una fuerza mágica llamada confianza, que en nuestra vida moderna está a punto de ser olvidada por todos. ¿No les suena esto como un cuento de fantasía? ¿Por qué una catástrofe natural, que parece querer aniquilarlo todo, podría, por el contrario, reflejar el rostro más sincero y genuino de la base de la sociedad? ¿Por qué entre los montones de escombros rotos pueden florecer las flores más cálidas de la bondad humana? ¿Y por qué una veterana periodista venida de Occidente escribiría, después de la tormenta, una confesión tan honesta que sacudiría a todo el círculo periodístico e incluso la haría arriesgar su futuro profesional? Hoy no vamos a compartir simplemente el paso de un superhuracán. Esto trata sobre reflexionar, sobre cambiar la perspectiva y, más aún, sobre el eco poderoso de un espíritu antiguo en nuestra vida contemporánea. Esta es una historia que hará que el mundo entero vuelva a mirar la cultura de nuestra tierra. México no es muy diferente de otros países caóticos, ¿verdad? En cuanto llegue el huracán, esa gente seguramente empezará a saquear tiendas y hacer desmanes. Este país no tiene remedio. Sarah Wilson, corresponsal australiana de la BBC, escribió esta frase en su libreta con una letra chueca, mientras una sonrisa de cinismo, de esas que ya lo han visto todo, se dibujaba en la comisura de sus labios. Fuera de la ventana, el cielo de la Ciudad de México, CDMX, estaba plomizo, oscuro como un trapo gris empapado por la lluvia. El aire estaba cargado de ese bochorno pegajoso que anuncia que la tormenta está a punto de atacar. Apenas la habían enviado a la Ciudad de México hacía un mes. Antes, había estado 3 años enteros en zonas de conflicto en Medio Oriente. Para ella, este traslado, más que un ascenso, se sentía como una especie de exilio disfrazado. A sus ojos, México no era más que un lugar lleno de ruido, peligro y desorden, un cliché de inseguridad. El mismo idioma, las mismas costumbres ruidosas, y esos malos hábitos profundamente arraigados en la psicología colectiva. Esta vez, un superciclón llamado Huracán Furia rugía como una bestia salida del fondo del mar antiguo, dirigiéndose furioso y directo hacia este país. Para Seba, esto no era solo un desastre natural, era una oportunidad de oro, el momento perfecto para verificar sus puntos de vista. Otra gran noticia había llegado a su puerta. La mente de Seba voló hacia atrás, a sus coberturas en otros países en desarrollo. Recordaba claramente que, después de cada tifón o inundación, veía esas imágenes de gente abalanzándose como buitres para sacar provecho del caos. El desorden de los saqueos. Incluso guardaba grabaciones de inundaciones pasadas donde vio con sus propios ojos a un padre, con tal de robar una caja de fideos instantáneos, empujar con fuerza a otro hombre que también luchaba por sobrevivir, tirándolo al agua sucia. El agua turbia se tragó de inmediato los gritos de auxilio de aquel hombre. Esa imagen, como una pesadilla, había congelado desde entonces su visión sobre el corazón humano en situaciones límite. Esta vez, seguro podré captar tomas aún más explosivas, pensó. Mientras revisaba su equipo de cámara, calculaba secretamente en su mente. Las noticias de desastres son la moneda más valiosa en el mundo de los medios.
caos, conflicto, el lado oscuro de la humanidad. Eso es lo que la audiencia realmente quiere ver. Su celular vibró. Era un mensaje de Jack, el editor en jefe desde la sede en Londres. Sarah, ¿estás lista? Queremos imágenes de primera mano del desastre. Recuerda, quiero impacto. Quiero el caos. Quiero ver la verdadera cara de la gente cuando no hay ley. Sarah respondió llena de confianza. Tranquilo, Jack. Sé perfectamente cómo se comporta esta gente frente al desastre. Lo tengo bajo control. 24 de septiembre de 2024, por la tarde. La avanzada del huracán ya había llegado. Sarah eligió deliberadamente una intersección cerca del Ángel de la Independencia en Reforma, en el centro de la ciudad. La fuerza del viento ya era tal que casi no podía mantenerse en pie. Apuntó a la cámara y comenzó su primera transmisión en vivo. Amigos televidentes, me encuentro ahora mismo en el centro de la Ciudad de México. El superhuracán, Furia, está a punto de tocar tierra. En este momento, la velocidad del viento ha alcanzado niveles aterradores de categoría 5. Miren las calles detrás de mí. Esos anuncios espectaculares gigantes se agitan como si fueran de papel en medio de este vendaval. Los árboles de la acera. Dios mío. Uno ya ha sido arrancado de raíz por el viento. Astutamente, giró el ángulo para que un pequeño árbol caído detrás de ella pareciera un árbol gigantesco, añadiendo más terror a la imagen. En ese momento, un señor mayor, un tal don Manuel, con impermeable, caminaba con dificultad contra el viento hacia ella. Ansioso, mezclando palabras rápidas, le gritó a todo pulmón: «Señorita. Es muy peligroso. Aquello se va a caer. Métase rápido a refugiarse, por favor». La cámara de Sarah giró de inmediato hacia él. Pero su narración fue muy distinta. Como pueden ver, los locales ya han empezado a perder la cabeza por el pánico. Este señor está muy alterado, tratando de decirme algo. Aquel don Manuel solo estaba preocupado por su seguridad, pura bondad. Pero en la narrativa de Sarah, esa buena intención fue distorsionada como evidencia de pánico y descontrol. Incluso pensó para sus adentros: quizás en el próximo segundo, este señor asustado vaya a romper el vidrio de la tienda de al lado. 8 de la noche. El muro del ojo del huracán hace su aparición. El estado de Guerrero, en la costa del Pacífico, se convirtió en la primera víctima en recibir al monstruo. Viento salvaje y lluvia torrencial, como una sinfonía del fin del mundo. Sarah se escondió en un hotel frente al mar que había reservado con antelación. A través de los grandes ventanales de piso a techo, filmaba el paisaje exterior que parecía el infierno. «Dios mío», exclamó hacia la cámara con un tono exagerado. «Esto es simplemente el purgatorio». Jamás había visto un huracán tan aterrador. La ciudad entera parece estar siendo tragada de un bocado por el océano. Y así era. La fuerza destructiva de Furia superaba por mucho la imaginación de todos. La velocidad máxima del viento rompió los límites. Muchos anemómetros de las estaciones meteorológicas fueron destruidos al instante. La lluvia caía como si el cielo estuviera volcando cascadas enteras. La visibilidad era casi nula. 3 de la mañana de la madrugada. Llegó un mensaje que realmente excitó a Sarah. En la Sierra de Guerrero, río arriba, una presa natural formada por un deslizamiento de tierra previo se había roto. Esa bomba de tiempo que colgaba sobre las cabezas de varios pueblos había acumulado millones de toneladas de agua. Bajo el azote continuo de la lluvia torrencial, el dique natural finalmente colapsó. Arrastrando lodo, arena, árboles y rocas gigantes, la inundación bajó como una bestia antigua que ha roto sus cadenas, con un ímpetu impresionante hacia las aldeas río abajo. Notición: Sarah casi saltó de la cama. La adrenalina se disparó al instante. Esto es lo que necesito, este es el verdadero gran escenario. Llamó de inmediato al camarógrafo local con el que colaboraba, y con un tono que no admitía réplica, ordenó: «Vámonos a la sierra ahora mismo. Quiero las imágenes de primera mano». «Jefa, salir ahora es buscar la muerte», se escuchó la voz del camarógrafo al otro lado del teléfono, casi inaudible por el viento. «Los caminos están cortados, no se puede pasar».
Ese es el efecto que queremos. La voz de Sarah era fría pero firme. Entre más grande el desastre, mayor el valor de la noticia. No olvides tu contrato. Pero pronto descubrió que había subestimado este desastre natural y sobreestimado el atractivo del dinero. Nadie, ningún chofer local ni periodista, estaba dispuesto a arriesgar la vida con ese clima. Toda la región de la costa, bajo la lluvia torrencial, se había convertido en una isla aislada por la naturaleza. Bola de cobardes, maldijo furiosa, pero solo pudo quedarse mirando con impotencia y esperar. Amigos, ¿pueden imaginar su estado de ánimo en ese momento? Por un lado, sentía un poco de miedo ante el poder del huracán capaz de destruirlo todo. Pero por otro lado, esa bestia llamada ambición profesional rugía locamente en su interior, ansiosa por ver ese maravilloso desastre y las feas actitudes humanas que ella esperaba encontrar en las ruinas. 25 de septiembre, al amanecer. El viento y la lluvia amainaron un poco. La tierra, torturada durante toda la noche, finalmente recibió los primeros rayos de sol. El centro del huracán ya se había alejado. Sarah salió disparada del hotel casi al instante. Quería ganarle a todos los medios para capturar esas imágenes impactantes que revelaran la oscuridad humana. El panorama ante sus ojos era exactamente como lo había imaginado, un desastre total. Árboles enormes atravesados en medio de la avenida. Fragmentos de anuncios y techos de lámina por todas partes. Algunas zonas bajas todavía estaban sumergidas en agua amarillenta. Pero lo extraño era que en las calles ya habían aparecido muchas siluetas. No estaban recogiendo cosas para robar, sino que estaban limpiando. Tan temprano, Sarah se sintió un poco sorprendida. En su experiencia previa, la limpieza después del desastre solía esperar varios días hasta que el gobierno la organizara lentamente. Pero esta gente, claramente, estaba actuando por su cuenta. Siguió caminando. Pronto, llegó la oportunidad que tanto esperaba. Los vidrios de una tienda Oxxo habían sido destrozados por el viento. La mercancía de la tienda estaba regada por el suelo, totalmente expuesta. Es aquí, su corazón se aceleró. Montó rápidamente la cámara. Según su experiencia, muy pronto llegarían multitudes malintencionadas a aprovecharse. Una tienda rota es el escenario perfecto para mostrar la codicia humana. Ya estaba lista para documentar el lado feo de los mexicanos y llenar su reportaje con el primer ángulo perfecto. Sin embargo, esperó media hora y lo que vio la dejó completamente pasmada. El primero en llegar fue el dueño de la tienda en una motocicleta vieja. Pero inmediatamente detrás de él llegaron varios de sus vecinos. No traían bolsas para llevarse mercancía, traían tablas de madera, clavos, escobas y martillos. Don Pepe, usted siéntese un rato ahí al lado, nosotros le ayudamos a recoger esto, dijo un joven que parecía fontanero. No, yo puedo solo, gracias, rechazaba el dueño con la cara llena de gratitud. No hombre, no sea necio. Todos somos vecinos. Ayudarse en la desgracia es lo más natural del mundo, no, dijo una señora sin dudarlo, tomando la escoba y empezando a barrer los vidrios rotos. Lo que le pareció aún más increíble a Sarah fue que la gente que pasaba se detenía. No se quedaban de mirones, y mucho menos se llevaban nada. Se unían silenciosamente al equipo de ayuda. Alguien pasaba herramientas, alguien enderezaba los estantes. Incluso una señora que pasaba en bicicleta se fue a su casa y regresó con una olla de café de olla bien caliente para todos. Esto no está bien, murmuró Sarah para sí misma frente a la cámara. Su guión se había desviado completamente desde el principio. No se resignó. Siguió avanzando hacia zonas más afectadas. Llegó a un mercado tradicional, un tianguis. Aquí la situación era peor. Decenas de puestos habían sido derribados por el viento. Frutas, verduras y pescados estaban regados en el lodo, como una pintura abstracta del desastre. Ahora sí, alguien tiene que venir a recoger esto. Si no se lo llevan, igual se va a echar a perder. Volvió a montar su equipo, como un cazador obstinado esperando que la presa muerda el anzuelo. Pero la siguiente escena volvió a derribar sus expectativas. Un grupo de personas, la mayoría vecinos y otros vendedores,
Empezaron a limpiar ese desastre por iniciativa propia. No iban a robar las frutas que aún servían, sino que, en silencio, clasificaban las cosas tiradas y las devolvían a su puesto correspondiente. Alguien incluso encontró un marcador y cartones, y ponía etiquetas al lado de los objetos recuperados con el número del puesto que recordaba. «Señor, ¿este repollo es suyo?», preguntó un chico con uniforme de preparatoria, sosteniendo unas coles llenas de lodo. «No, mijo, ese parece que es de Don Chui, el del puesto de la entrada», respondió una señora que vendía pescado. «Va. Entonces se lo llevo a su puesto», dijo el chico, y con cuidado llevó las verduras hasta el otro puesto a decenas de metros. Viendo esas siluetas ocupadas entre el lodo, escuchando esos diálogos sencillos entre ellos, Sarah sintió una confusión y un caos interno que nunca había sentido. Esto no era en absoluto la trama que ella había diseñado. Lo que su cámara captaba no era codicia, sino una especie de sentido del orden y honor colectivo casi obsesivo por la limpieza moral que ella no lograba entender. Mediodía. El teléfono de la sede sonó como una sentencia. «Sarah, ¿dónde están las imágenes del desastre? ¿Los saqueos, las peleas?» «¿Ya grabaste eso?», la voz del editor Jack estaba llena de impaciencia. Sarah balbuceó un buen rato. «Todavía estoy buscando». «Espera un poco. Date prisa». CNN ya sacó las olas gigantes en la costa. Nuestro reportaje no puede quedarse atrás. La audiencia no quiere ver cuentos conmovedores. Al colgar, Sarah sintió una oleada de irritación. Tomó una decisión: ir a la sierra. Ir a la zona cero, donde se rompió la presa, el lugar más devastado. Ahí hubo muertos, ahí los hogares estaban destrozados. Ahí tenía que haber las escenas dramáticas que ella quería. Gastó un dineral para rentar una camioneta 4x4 que se veía resistente y se lanzó por los caminos destrozados hacia el punto caliente de la noticia. En el camino, las escenas que veía seguían golpeando violentamente sus ideas preconcebidas. En varios tramos donde hubo derrumbes, vio a muchos civiles con chalecos reflejantes que salieron por su cuenta a dirigir el tráfico y guiar a los vehículos. Y en algunos paraderos improvisados, vio algo aún más sorprendente. Muchos coches particulares estaban parados a la orilla. Las cajuelas abiertas, llenas de botellas de agua, tortas y comida enlatada. Los dueños de los carros estaban parados al lado, repartiendo todo gratis a los vehículos de rescate y a los damnificados que pasaban. «Oiga, maestro, ¿qué hace esta gente?», no pudo evitar preguntarle al chofer que manejaba. «Están haciendo obra de caridad, pues», dijo el chofer con un acento mexicano muy marcado y con total naturalidad. «La raza está en problemas. Claro que hay que echarse la mano, ¿no? Y no tienen miedo de que alguien sea codicioso y agarre de más», insistió Sarah. Esa pregunta le parecía crucial. El chofer la miró por el espejo retrovisor con una mirada extraña, como si viera a un extraterrestre. Y le respondió con otra pregunta: «¿Por qué habrían de ser codiciosos? En momentos como este, ¿quién va a querer aprovecharse? Todos somos paisanos, todos somos mexicanos». «Todos somos mexicanos». Sarah repitió esa frase en silencio. Algún rincón duro en su corazón pareció recibir un golpe suave que le abrió una grieta. Cuando el coche finalmente llegó a la zona afectada en la sierra, Sarah vio la escena más impactante de su viaje. El deslizamiento de tierra provocado por la presa rota, como un monstruo gigante, había devorado una gran extensión de casas y cultivos. El lugar era puro lodo, paredes rotas y escombros. El aire estaba impregnado de un olor denso a tierra y desesperación. Pero lo que impactó a Sarah no fue el desastre apocalíptico, sino las incontables siluetas humanas encima del desastre. Miles, o quizás más, voluntarios habían llegado desde todos los estados de México. Traían botas de hule, palas, picos, e incluso usaban sus propias manos para escarbar con fuerza en el lodo que les llegaba a las rodillas. Intentaban encontrar cualquier señal de vida o ayudar a los damnificados a rescatar aunque fuera un objeto lleno de recuerdos. Nadie los organizaba, nadie les daba órdenes, no tenían uniformes unificados. Su único punto en común era esa expresión urgente pero firme en sus rostros. Era un equipo invisible.
Un equipo reunido por la bondad y la empatía. Seo siguió grabando y descubrió el coche de un joven lleno de víveres, agua, comida, medicinas, e incluso leche en polvo para bebés. ¿Te envió el gobierno?, le preguntó en su español básico. El joven negó con la cabeza. No, vine manejando yo solo desde la Ciudad de México. Vi las noticias y junté lo que pude. Ayudo con lo que sea. Desde la CDMX son como 4 horas, ¿no? Más o menos. Llegué manejando toda la noche. Hizo una pausa, se limpió el sudor y la lluvia de la cara y siguió. Soy ingeniero en sistemas. Hago TI. Hoy tenía que entregar un proyecto importante, pero anoche al ver las noticias no pude dormir. El proyecto se puede negociar, el dinero se puede recuperar. Pero sí se pierden vidas. Ya no hay nada. ¿Es difícil de entender eso? Esa simple pregunta retórica fue como un puñetazo que golpeó con precisión el muro de indiferencia que Seba había construido, haciéndola tambalear violentamente. Al mediodía, apareció una escena que la conmocionó aún más. Varias camionetas grandes entraron a la zona de desastre. Llevaban ollas enormes con comida caliente y sopas. Resulta que eran los dueños de varios restaurantes cercanos que cerraron sus propios negocios y trajeron todos sus ingredientes para hacer comida solidaria. Vengan, vengan. Han trabajado mucho. Coman algo para agarrar fuerzas. Gritaba una señora dueña de un local, llamando a todos los rescatistas y damnificados. Deliciosos tacos de canasta, tamales calientitos. Comida que normalmente venden, ahora la daban toda gratis. Sarah notó que la gente que recibía la comida era súper ordenada. Nadie arrebataba, nadie tomaba de más. Incluso escuchó a alguien decir en voz baja, yo ya comí hace rato, guárdalo para alguien que lo necesite más. Al atardecer, Sarah vio en un albergue temporal una escena que jamás olvidaría en su vida. Una niña pequeña, de unos 5 años, abrazaba un muñeco viejo empapado de lodo. Tenía la mirada perdida, llena de miedo. Sus papás habían desaparecido en el derrumbe y estaba al cuidado temporal de los voluntarios. En ese momento, una anciana, doña María, que también era una damnificada y estaba llena de lodo, se acercó tambaleándose. De su bolsa de tela, que también estaba sucia, sacó con cuidado una muñeca Barbie nueva, impecable, que desentonaba con el entorno. Mija, ten esto. Doña María te regala una nueva amiga, ¿sí? La voz de doña María era rasposa pero extremadamente tierna. La niña tomó la muñeca tímidamente. En ese instante, mostró la primera pequeña sonrisa después del desastre. Doña María, ¿eso era suyo?, preguntó un voluntario en voz baja. Doña María negó con la cabeza, mirando hacia las ruinas a lo lejos con lágrimas en los ojos. Era de mi nieta. Pero ella ya creció. Al ver a esta niña, me acordé de mi nieta cuando era chiquita. Más tarde Seba se enteró de que la casa de Doña María también había quedado totalmente destruida. Esa muñeca nueva era lo único que había logrado rescatar de entre los escombros, un regalo de cumpleaños que tenía preparado. Era una de las pocas posesiones que le quedaban en este desastre. Viendo esto, Sarah no pudo aguantar más. Se dio la vuelta y las lágrimas empañaron su lente por primera vez. Cayó la noche, pero la operación de rescate no tenía la menor intención de detenerse. Sara vio a innumerables personas encender las linternas de sus celulares o ponerse lámparas en la cabeza. Los puntos de luz se juntaban en las ruinas oscuras formando ríos de estrellas en movimiento, buscando cualquier rastro milagroso de vida. Ya es muy tarde, sigamos mañana, aconsejó alguien. No, dijo un bombero cubierto de lodo, con la voz ronca pero súper firme. Las 72 horas de oro. No podemos desperdiciar ni un minuto, ni un segundo. A lo mejor algún abuelito o abuelita todavía nos está esperando en algún rincón. No podemos rendirnos. Justo en ese momento, se escuchó un grito de alegría a lo lejos. Habían rescatado a otra persona viva. Cuando un abuelo, que había estado atrapado más de 20 horas, fue sacado de entre los fierros retorcidos y el cemento gracias al esfuerzo de todos, el lugar entero estalló en aplausos y vítores atronadores. Todos estaban exhaustos,
con la cara y el cuerpo llenos de tierra, pero en ese momento, sus rostros florecieron con la sonrisa más pura y feliz. La cámara de Sarah registró todo fielmente. Pero ella sabía que el lente frío jamás podría capturar esa atmósfera poderosa del lugar, esa conexión entre personas que trasciende la sangre. Esa bondad que no pide nada a cambio. Esa llama de esperanza encendida colectivamente en medio de la desesperación. De madrugada, regresó al centro de mando temporal instalado en el ayuntamiento y empezó a organizar el material de todo el día. Mirando en la pantalla esos rostros sencillos pero tenaces, esos instantes conmovedores de sacrificio, cayó en una reflexión profunda como nunca antes. Estas imágenes no encajaban ni un poquito con el gran drama de desastre que quería la BBC. Aquí no había saqueos, no había disturbios, no había peleas por víveres. Aquí solo había ayuda mutua, una calidez ordenada y una dignidad indescriptible. Su teléfono satelital sonó. Era Jack, el editor. Sarah, ¿ya está lista la noticia de primera plana para mañana? Escucha, no me importa qué método uses, necesito impacto, necesito lágrimas, necesito sangre. ¿Me entiendes? Sarah respiró profundo. Con un tono tranquilo pero firme que incluso a ella le pareció extraño, dijo, Jack, creo que tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? No tengo tiempo para tus quejas. Hablemos de que es una verdadera noticia. Empezó a describirle detalladamente al editor todo lo que había visto, escuchado y sentido ese día. Desde los vecinos en la puerta del Oxxo hasta los vendedores del mercado. Desde los voluntarios en la carretera hasta Doña María regalando la muñeca sobre las ruinas. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Pasó mucho tiempo hasta que Jack habló, con un tono de incredulidad. Sarah, ¿estás segura de que quieres reportar así? Te lo digo otra vez, la audiencia quiere ver desastres, no un cuento motivacional. Vas a usar el horario estelar para pasar un anuncio de beneficencia. Pero esta es la verdad. La voz de Sarah no era fuerte, pero estaba llena de poder. Jack, estás equivocado. La calidad humana y la civilidad que los mexicanos han mostrado en este desastre tienen mucho más impacto y valor periodístico que cualquier escena de derrumbes o inundaciones. Está bien, el editor pareció convencido, o tal vez se rindió. Suspiró. Tú eres la reportera en el lugar, tú decides. Pero si mañana el rating se cae, tú asumes las consecuencias. Al colgar, Sarah abrió su laptop. Esta vez, decidió tirar a la basura todas sus suposiciones, todos sus prejuicios. Usó la escritura más sincera para registrar la verdadera cara de este país. 3 de la mañana, finalmente terminó su reportaje. Al principio del artículo, admitió sin tapujos sus propios prejuicios, llegué a México con arrogancia y lentes oscuros. Describió minuciosamente cada escena conmovedora que vio con sus propios ojos. Acompañó el texto con esos videos y fotos sencillos, sin ediciones sensacionalistas. Sin palabras rebuscadas, solo la narración de los hechos. Pero los hechos mismos tenían la fuerza más poderosa. Tras la publicación, la reacción superó por mucho lo que Sarah e incluso la sede de la BBC imaginaban. En pocas horas, el artículo fue compartido millones de veces en todas las plataformas sociales. Comentarios de todo el mundo inundaron el sitio web de la BBC como una ola. Lloré. Resulta que este es el verdadero México. Ofrezco mis más profundas disculpas por mi ignorancia y malentendido sobre México en el pasado. Los servidores de la BBC se cayeron por el tráfico masivo instantáneo. Los principales medios globales, desde CNN hasta Reuters, siguieron la nota reportando el modelo mexicano. Esta vez, se convirtió instantáneamente en un tema candente a nivel mundial. Pero lo que más conmovió a Sarah fue la respuesta de la gente de México. No se llenaron de orgullo ni presumieron por los elogios de todo el mundo. Al contrario, mostraron una humildad súper conmovedora, solo hicimos lo que cualquier mexicano debía hacer, pues. Una semana después, cuando Sarah se preparaba para irse de la zona de desastre que, aunque devastada, ya había empezado su reconstrucción, se encontró de nuevo con Doña María, la abuela de la muñeca. Los voluntarios le dijeron que Doña María ya había sido instalada en una casa prefabricada.
Al despedirse, doña María sacó de su bolsillo un pequeño rosario tejido con hilo rojo y cuentas de madera, y se lo puso en la mano a Sara. Ten esto, cuélgatelo para que te proteja y tengas paz. Sara guardó con cuidado ese rosario lleno de bendiciones. Ella sabía que este viaje había cambiado su vida. Un mes después de volver a Londres, presentó su renuncia. Rechazó ofertas de sueldos altos de todos los medios principales. Abrió una plataforma de noticias independiente en línea, con el propósito de reportar esos actos de bondad que son ignorados. Al final del reportaje, puso la foto del rosario que le regaló doña María. Al lado, solo había una línea: la verdadera fortaleza no es la fuerza que destruye, sino la ternura que reconstruye. Esta ternura no solo reconstruyó los hogares en la zona de desastre, sino que también reparó el corazón de una periodista que alguna vez estuvo roto. La civilización no son los rascacielos, ni tampoco una economía bulliciosa. MC Bibi, si la historia de hoy te conmovió, por favor déjame un comentario abajo y dime, en tu corazón, ¿qué es la verdadera civilización? Hagamos que más gente vea la calidez de México y también la belleza más pura del corazón humano. No olvides darle like para apoyar, suscribirte al canal de Bibi y activar la campanita. Comparte esta historia con tus amigos,